buenas prácticas. Así que adelante, doctor, usted primero. Sí, primero que todo, muchas gracias a todos y a todas por ser parte del webinar hoy en día. Se sigue uniendo gente, lo cual es muy bueno para nosotros. Esta mesa redonda, ¿cierto? Generada y elaborada por la Sociedad de Educación de Ciencia de la Salud de Chile, SOEDUCSA, y con el patrocinio de Asofamech, los cuales tienen una alianza estratégica en educación médica. Hará el honor de abrir esta mesa redonda la doctora Carolina Williams, quien es la presidenta de la Sociedad de Educación en Ciencia de la Salud y además es directora de la Oficina de Educación Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad Central. Doctora, por favor. Muchas gracias, doctor Soto. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gran placer tenerlos acá, ustedes acompañándonos en el día de hoy. En nombre de la sociedad, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta mesa redonda titulada Educación Médica Actual y Desafíos Futuros. Agradecemos sinceramente la presencia de quienes nos acompañan hoy, nuestros famosos invitados, ¿cierto? También a todos nuestros queridos socios, directivos, docentes, académicos, hay unos estudiantes también que están ingresando. Y como ustedes saben, nos reúne hoy día un propósito común, ¿cierto?, sobre reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la formación de los futuros profesionales de la salud en un contexto que todos estamos viviendo actualmente de profundos cambios sociales, cambios tecnológicos, ¿cierto?, sanitarios, educativos. Este espacio es lo que busca precisamente fortalecer el diálogo, transmitir las experiencias que hemos tenido en diferentes regiones y localidades, ¿cierto? Y la construcción justamente colaborativa de conocimiento entre quienes compartimos la pasión por la educación médica y por llevarla a una educación médica de calidad. ¿Ya? Para Soeduxa es muy significativo tenerlos hoy acá, nuestros destacados referentes internacionales de Perú, de México, de Colombia, quienes como buenos académicos generosamente van a compartir sus perspectivas, experiencias sobre las tendencias y desafíos que marcan el presente y el futuro de la educación médica en Chile. Así que tengo el honor, como ha dicho el doctor Soto, ¿cierto?, de poder presentarlos. Voy a partir desde Colombia, ¿cierto?, a nuestra expositora, la doctora Marcela Rincón Salazar. Marcela, ella es médica, especialista en medicina familiar y comunitaria, con trayectoria en educación médica, evaluación, aprendizaje autodirigido, formación de residente y gestión curricular. Actualmente se desempeña en Ascofame, Colombia, como directora de educación e investigación, participando en procesos nacionales de actualización curricular, resultados de aprendizaje esperados, en los internados médicos, las competencias profesionales y el fortalecimiento de la calidad de la educación médica en Colombia. Así que, estimada doctora Marcela, muy bienvenida. Es un honor que esté presente en esta mesa redonda. Continúo con las presentaciones. Nuestro segundo expositor, el doctor Pedro Jesús Mendoza, desde Perú. El doctor Pedro es médico cirujano y doctor en medicina por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con formación de posgrado en salud pública y gestión sanitaria, incluyendo estudios en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Londres. Es académico, investigador y consultor en salud pública, gestión de servicios de salud, economía de la salud, planificación sanitaria y un referente en educación médica. Ha desarrollado una amplia trayectoria en docencia de pre y posgrado, en la investigación misma en sistemas de salud y fortalecimiento de políticas sanitarias. Así que, doctor Pedro Mendoza, me he quedado muy corta con su reseña curricular, pero es un honor también tenerlo acá. Muy agradecida y bienvenido. Continúan con nuestro tercer expositor, el doctor Ramón Esperón Hernández, desde México. El doctor Esperón es médico cirujano, académico de la Universidad Autónoma de Yucatán, especialista en educación médica y actualmente presidente de ANFEM para el periodo 2025-2027.
El doctor Esperón cuenta con formación de posgrado en educación superior, investigación educativa, gestión de proyectos y psicoterapia. Su trayectoria se ha centrado en la innovación educativa, la formación médica, el humanismo en medicina, el bienestar estudiantil y la calidad de los programas de medicina y fortalecimiento de la educación médica en México y en América Latina. Así que lo mismo también, doctor Ramón, un gusto y un placer tenerlo acá. Muchas gracias por su generosa aceptación en este webinar. Y por último, tengo, y no menos importante, el honor de presentar desde Chile, ¿cierto?, a nuestro moderador de esta mesa redonda de la jornada, el doctor Mauricio Soto Suazo, quienes todos conocemos, ¿cierto? Él es profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Chile y secretario ejecutivo de la Asociación de Facultades de Medicina que conocemos como de Chile, ASOFAMECH. Cuenta con una amplia trayectoria académica de gestión universitaria, investigación y vinculación institucional en educación médica y ciencias biomédicas. Ha ejercido cargos directivos en escuelas y facultades de medicina y participando activamente en procesos de acreditación, rediseño curricular, aseguramiento de la calidad y fortalecimiento de la formación médica a nivel nacional. También, doctor Mauricio, muchas gracias por estar aquí y acompañarnos en esta jornada académica que va a ser tremendamente valiosa para todos nosotros. Así que, doctor, le cedo la palabra. Muchas gracias. Doctora William, primero que todo, muchas gracias, muy amable por su presentación. Quiero ser reiterativo en agradecer la participación de la doctora Marcela Rincón de Colombia, del doctor Pedro Jesús Mendoza del Perú y del doctor Ramón Esperón, quienes han tenido la gentileza y sobre todo la amabilidad de compartir su experiencia en esta mesa redonda que tiene el nombre de Educación Médica Actual y Desafío de la Educación Médica del Futuro en la región panamericana. Hemos tomado como ejemplo a estos tres grandes profesores, los cuales en estos minutos los tres forman nuevos decanos o nuevos líderes de educación médica. Los tres forman parte, son coordinadores del curso de alta gerencia y liderazgo en educación médica que dicta la Federación Panamericana de Facultad de Educación Médica en su cuarta versión. Así que les podemos decir que ellos han provocado el semillero de muchos académicos en nuestra región que están provocando, y esperemos que así sea, estén provocando cambios al respecto. Así que nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cuál es la intención de esta mesa? Bueno, la intención de esta mesa más que nada es abrir un espacio de conversación, de reflexión sobre la formación médica actual y la futura, tomando en consideración algunos ítems como son la calidad de acreditación de los programas, la disponibilidad de campos clínicos donde se forman nuestros profesionales, ¿cierto? Y lo que es muy importante, la relación entre universidad y sistema de salud. Y lo que nos hemos venido preocupando en los últimos años, el bienestar en la salud mental de los estudiantes, pero también de nuestros docentes, es decir, de toda la comunidad académica. Así que por eso yo los voy a invitar a dar el puntapié con algunas pequeñas preguntas, cosa que con eso podamos dar abierta a esta conversación académica. La primera de ellas, con relación a la formación médica y necesidades sociales, se la quiero comenzar primero las damas, la doctora Marcela Rincón. Quisiéramos saber qué cambios curriculares usted cree que son necesarios para que la formación médica contribuya efectivamente a la cobertura universal y el acceso equitativo a la salud. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Realmente me siento honrada de estar aquí. Bueno, creo que esta pregunta nos obliga a replantear una idea fundamental. La cobertura universal no depende únicamente de cuántos médicos formamos, sino de qué tipo de médicos estamos formando. Y esto es muy importante. Durante décadas, muchos currículos se diseñaron alrededor de hospitales de alta complejidad y pues de modelos centrados en la enfermedad. Sin embargo, los principales desafíos sanitarios de nuestra región hoy en día en Latinoamérica están relacionados con enfermedades crónicas, salud mental, envejecimiento, inequidades sociales, dificultades de acceso en territorios urbanos vulnerables, entre otros. Por eso pienso que los currículos deben fortalecer de manera decidida la atención primaria en salud, la medicina familiar, la salud
pública, la gestión de riesgo, la promoción de la salud. Em, Esto no se trata únicamente de incorporar nuevos contenidos, también debemos transformar los escenarios donde ocurre el aprendizaje. Entonces, si uno revisa la literatura, existe una evidencia creciente que demuestra que los profesionales tienen mayor probabilidad de trabajar y permanecer en contextos rurales o comunitarios cuando se han formado o han tenido experiencias significativas en estos mismos entornos. Por eso los estudiantes deben aprender no solamente en hospitales universitarios, sino también en escenarios centrados en atención primaria, comunidades, territorios rurales, en redes integradas de servicio y que realmente puedan, en escenarios donde realmente se materializan las políticas de salud universal. Entonces, si queremos sistemas de salud más equitativos, necesitamos currículos más comprometidos con las realidades sociales de cada uno de nuestros países, entendiendo que también tenemos diferencias. Entonces, yo creería que la pregunta clave no es dónde están nuestros estudiantes hoy, sino dónde necesitamos que ellos estén para el médico del mañana, dónde estén mañana. Entonces, la verdadera excelencia académica no consiste en formar a los mejores médicos del mundo, sino consiste en formar esos médicos que requieren cada una de nuestras comunidades. Perfecto, doctora, muchas gracias. Y en el caso del Perú, doctor Mendoza, ¿cuál es la posición de ustedes al respecto? Em, Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias a todos por el gusto de estar en esta importante mesa. Yo, para empezar, coincidiría plenamente con lo que ya ha comentado la doctora Rincón. Creo que tenemos realidades muy parecidas en lo que se refiere al requerimiento de estos médicos que estamos tratando de implementar para nuestros países en el futuro corto y mediano y largo. Quizá lo que yo le agregaría es que justamente en esta idea de que tengamos un perfil de médico ubicado en las regiones donde se le espera o donde se le necesita, hay una necesidad no solamente de mejorar nuestros perfiles formativos, sino también yo diría de tener un rol más activo institucional de las facultades de medicina en la vinculación con los ministerios de salud o con las autoridades de salud que correspondan, porque la atracción que pueda tener un lugar para nuestros egresados jóvenes la vamos a poder lograr en la medida en que, coincido con la doctora Rincón, los formemos en esos escenarios, son escenarios muy parecidos, pero que también esos escenarios sean acogedores para que el profesional joven piense en hacer su carrera en ese escenario y de ahí en adelante. Entonces, eso requiere pensar la gestión del recurso humano de manera compartida. Es decir, la autoridad de salud, el ministerio, por decirlo de alguna manera general, es el principal interesado en tener médicos cada vez más y en estas zonas complejas de nuestras realidades urbanas aisladas, rurales. eh, y si bien es cierto, nuestra labor es formarlos para ello, esa formación creo que se tiene que hacer en alianza, ¿ya? Porque de lo contrario, si no hacemos esa formación en alianza, nosotros vamos a estar siempre tratando de, entre comillas, adivinar o anticipar qué es lo que va a querer la autoridad de salud. Y la autoridad de salud en realidad tiene cosas bastante claras de cómo quiere el profesional. Entonces yo agregaría eso solamente, o sea, más que pensar, o no solamente pensar en el perfil formativo que nosotros tenemos, sino en un rol más proactivo, dialogante con la autoridad de salud en términos de qué es lo que se espera de este colega o de este joven colega. Muchas gracias, doctor Mendoza. Y doctor Esperón, ¿cuál es la realidad en México? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues para no ser repetitivo, porque estoy de acuerdo en lo anterior, creo que algo que hemos incorporado o lo que estamos nosotros platicando en el seno de la UNFEM es dos cosas fundamentales. Una es la educación centrada en la persona, ¿no? Y cuando decimos la educación centrada en la persona, pues estamos tomando en cuenta, si bien al paciente,
también al profesor y también al estudiante. Eso es muy importante. Entonces, mantener un equilibrio entre el bienestar de todas las personas que participan en los procesos de atención a la salud, bueno, de promoción y atención a la salud, creo que es fundamental. Y ese es un cambio de paradigma que hemos estado impulsando en los últimos años. Eh, y lo otro es el hablar de ecosistemas, ¿no? De ecosistemas formativos también, que eso incluye pues todos los elementos estos que mencionaba la doctora Marcela, que todos son importantes, todos relevantes, pero que a veces como que los vemos de manera separada y eso es un problema porque no nos permite crear esos equilibrios necesarios para que todo pueda fluir en la necesidad justa que se requiere para mantener la calidad, ¿no? Y cuando me refiero a estos equilibrios es porque de repente cuando se focaliza solo en la salud mental, ¿no? Entonces todos dicen, ah, entonces ya no le puedo llamar la atención al estudiante porque tengo que cuidar su salud mental, ¿no? Y cuando luego se habla por otra parte, no que la parte económica de los alumnos, bueno, es que los alumnos todos son pobres, ¿no? Tenemos alumnos que también que no son pobres, ¿no? Es que no se trata de cada variable por separado, se trata de todo en un conjunto donde se vaya fortaleciendo pues el cuidado de la salud mental, no solo es de todos, ¿no? Esto significa mantener la empatía, una armonía en lo que se está haciendo, en cómo todos vamos facilitando el proceso de aprendizaje desde el rol que nos toca, ¿no? Eso es hablar pues, tiene que ver de educación centrada en las personas y de un ecosistema que favorezca esa educación centrada en las personas, que en este caso se habla de la educación médica, ¿no? Entonces, todo juega, ¿no? Y entonces cuando elevamos estos ecosistemas o los sacamos de la escuela, por ejemplo, porque una cosa es el ecosistema de la escuela, donde tenemos más o menos control de la mayoría de las variables, no de todas, pero de muchas, ¿no? Pues por lo menos podemos controlar el clima de las aulas o la luz en los auditorios o los laboratorios, los equipos que usan los alumnos, ¿no? Pero cuando salimos a los escenarios reales, nos vamos a la comunidad y nos vamos a los hospitales, entonces el ecosistema crece, las variables crecen. ¿Y cómo estar preparados para que todas esas variables confluyan en la generación de aprendizajes y de experiencias? Lo cual tampoco se puede interpretar siempre que todas las experiencias van a ser bonitas o experiencias agradables. Hay experiencias que no son agradables, pero son una experiencia y generan aprendizaje, ¿no? No sé, a mí me pasó cuando estaba en un internado de pregrado que me dijeron en la guardia, pues el eslabón más débil de la cadena, ¿no? Como siempre, me dijeron, doctor, mañana a esta paciente la van a hacer una operación por su cáncer gástrico, así que usted le tiene que hacer un lavado gástrico hoy en la noche y dejarla lista para la cirugía. Y la señora, como pues dijo, es mi última cena, ¿no? Que el otro día le van a hacer una cirugía muy grande, se cenó el pescado. No les quiero contar lo desagradable que fue, pero fue una gran experiencia, ¿no? Fue una gran experiencia el haber hecho ese procedimiento. Y entonces todos estos elementos empiezan a construir ese ecosistema donde cada quien tiene que vivir las experiencias necesarias para crecer en forma positiva en relación al desarrollo de su profesión, ¿no? Y cómo cada elemento de todo ese ecosistema, desde el profesor en la escuela, los compañeros, los administradores, las personas que hacen la limpieza y en el hospital, los camilleros, las enfermeras, los terapistas y todos los demás que participan en estos procesos, tanto de atención de las personas como de formación de los estudiantes, como todos juntos tenemos que contribuir a estas experiencias, hacerlas lo más llevaderas posibles, pero bueno, sin tampoco quitar nunca del camino, tampoco, pues ahora sí que vamos a quitar las rocas, ¿no? Pero no vamos a quitar las piedritas, porque también las piedritas son parte del camino. Entonces, todo esto se tiene que ir desarrollando de una manera que permita que el joven o que la joven, el estudiante, crezca en este ecosistema, ¿no? Entonces, eh, un poco esa es la visión que estamos tomando ahora para no caer tampoco del extremo donde todo era demasiado duro a donde todo ahora es demasiado suave, ¿no? Sino encontrar ese justo punto medio donde las cosas son como deben ser y en ese contexto facilitar los procesos formativos. Perfecto. Entonces vemos que tienen que ser formados en ambientes de servicio de salud público, ¿cierto? En un ambiente de bienestar de salud mental, como muy bien explicaba el doctor Ramón Perón, centrado en la persona. Y cuando hablamos de persona, el usuario, el paciente, el estudiante, el médico docente, ¿cierto? Para que haya un trabajo equilibrado, armónico, entre lo que es la relación docente-estudiante. Ahora,
vamos a la parte tecnológica, que está de moda, la inteligencia artificial, y que tiene mucha controversia porque tenemos académicos que están de acuerdo y otros que ojalá no se toque y no haya formación médica con la inteligencia artificial. Entonces, la pregunta es, ¿la inteligencia artificial ustedes creen que debe ser enseñada como una herramienta técnica, como problema ético o como competencia transversal del médico del futuro? Doctora Rincón. Bueno, muchísimas gracias. Creo que esta pregunta nos va a hacer reflexionar a todos. La inteligencia artificial debe ser enseñada como herramienta tecnológica, como desafío ético y como parte del nuevo contexto en el que ejercerán los médicos del futuro. Yo creo que los estudiantes necesitan comprender qué es la inteligencia artificial, cuáles son sus aplicaciones en salud, cuáles son sus limitaciones y cómo utilizarla de manera segura y efectiva en la práctica clínica. Pero yo creo que esta formación técnica por sí sola es insuficiente. La inteligencia artificial también plantea desafíos relacionados con la privacidad de datos, los sesgos algorítmicos, que esto es súper importante tenerlo presente, la transparencia de las decisiones, la equidad al acceso, la seguridad del paciente, componentes como la responsabilidad profesional. Entonces, la reflexión ética siempre debe acompañar la formación tecnológica, o sea, no pueden darse por separado. Y considero que el aspecto más importante es comprender que la inteligencia artificial ya está transformando el ejercicio profesional. Entonces no es una competencia del médico del futuro, es una competencia del médico de la hora. Debemos desarrollar nuevas capacidades en los estudiantes, pensamiento crítico, alfabetización digital, evaluación de información, interpretación de evidencia, juicio clínico. Y no necesitamos formar programadores ni especialistas en algoritmos, o sea, esto es claro, ellos se están formando es como médicos, pero sí necesitamos formar médicos capaces de utilizar estas herramientas con criterio profesional, que comprendan sus riesgos y tomen decisiones responsables centradas en el paciente. Entonces, pienso que más que incorporar una asignatura llamada inteligencia artificial, el desafío realmente es integrar la inteligencia artificial de manera transversal en la formación médica. Igual que hoy tenemos competencias como la ética, el profesionalismo, la seguridad del paciente, habilidades de comunicación, así debe incluirse esta nueva tecnología. Entonces, yo creo que la pregunta para todos aquí es, ¿la inteligencia artificial no es que vaya a ser parte del futuro, es parte del presente formativo y tanto los profesores como los estudiantes debemos saber cómo utilizarla de manera correcta? Entonces, ya para cerrar mi idea, la inteligencia artificial no debe enseñarse como un fin en sí mismo. Pienso que debe enseñarse como una herramienta que amplía las capacidades del médico, pero que nunca va a sustituir la responsabilidad profesional. Y esto es totalmente claro. La inteligencia artificial no va a reemplazar al médico, no va a reemplazar el juicio, no va a reemplazar la capacidad de comunicación, pero sí debe saber cómo utilizarse. Muchas gracias, doctora Rincón. Doctor Esperón, ¿cuál es su visión al respecto? Nuevamente coincido. La inteligencia artificial al final es un instrumento, es una herramienta. Y aquí el esfuerzo, pero fíjense que acá hay algo interesante que de repente perdemos de vista con la herramienta, porque miren, cuando tenemos estudiantes de medicina y les queremos enseñar a usar una herramienta como el estetoscopio, pues partimos de que no saben usar el estetoscopio, ni siquiera conocen el estetoscopio, ¿no? Nunca han usado el estetoscopio para hacer nada, ¿no? No lo usan para pegarle a su perro, ni lo usan para abrir el refrigerador, ni lo usan no sé, para sacudir algo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es presentarles, pues, qué es el estetoscopio y les hablamos de cómo funciona el estetoscopio apropiadamente, sus funciones y bueno, y todo lo que esto implica, ¿no? Pero cuando se trata de la IA, ahí es diferente, porque los alumnos ya la vienen usando y ya la vienen usando mucho y además la están usando mal. No todos, pero muchos la están usando y no mal con fines inapropiados necesariamente, sino mal en el sentido de que de manera generativa o de manera absoluta. O sea, cualquier cosa que quieren saber se lo preguntan a GPT o incluso qué me pongo hoy o si mi amiga me quiere o no me quiere porque me dijo esto, ¿no? O cosas tan triviales de la vida, ellos la están usando intensamente. Entonces eso nos pone en una situación diferente, porque entonces tenemos que abordar la herramienta desde dónde la usan, cómo la usan, hacer una reeducación de lo que es la herramienta, para qué sirve, cómo usarla correctamente para la vida en general
y además para la educación médica y además para la medicina. Entonces eso nos pone en una complejidad mayor porque cuando es un tema de estadística o de matemáticas, pues nosotros asumimos que vienen de la preparatoria o del bachillerato, ya sabiendo matemáticas, ¿no? Pero cuando se trata de IA, no podemos asumir que ya vienen sabiendo algo de IA, porque no saben nada, porque además esto es tan nuevo que cuando ellos, un alumno de tercer año, pues cuando entró a la facultad, pues el tema de la IA ni existía. O sea, bueno, sí existía, pero no lo tienen al alcance de su mano como hoy, en un celular, como tiene GPT, ¿no? Entonces, realmente el reto de la IA es alto. Y yo creo que no hay que subestimar ese reto. No hay que pensar que porque ellos manejan la IA, yo escucho mucho de los profesores que dicen, no, es que los chicos lo manejan mejor que nosotros, ellos saben más. No, ellos la usan más que nosotros, sí, pero no la usan mejor que nosotros porque falta todo el entrenamiento criterial o de juicio para el buen uso de la herramienta, ¿no? Por ejemplo, yo con mis residentes les podría decir que la usamos muchísimo y sorprendentemente, bueno, a lo mejor no sorprendentemente, pero cada vez más. Solamente en 4 semestres que la hemos incorporado al currículum, estoy hablando de R5, R6. O sea, son chicos que ya son de 30 a 32 años más o menos de edad, que usan la IA intensamente en su vida, la usan ya médicamente, pero la usamos también en el hospital para medicina basada en evidencias y para desarrollo de investigación. Y cada vez lo somos más, es sorprendente. Y cada vez nos maravillamos más del uso. Pero, por ejemplo, una regla es que no la pueden usar de manera generativa. Solo la usamos para revisar datos, validar, que no se nos esté yendo algún detalle de estadística, por ejemplo, ¿no? Para validar procesos, para confirmar diagnósticos, ¿no? O para ese tipo de cosas. Pero no, nada puede ir solo por IA, nada en el hospital puede ir solo por IA, sin una confirmación médica, ni tampoco nada se puede usar de manera, ni tampoco puede usar en la IA de manera generativa, ¿no? Entonces, esa es una regulación que nosotros nos hemos autoimpuesto en el hospital para su uso. Y en la escuela también lo estamos haciendo de la misma manera, pero aquí lo que es importante es que existe esta conciencia de lo que implica el uso de esa tecnología, de los alcances que tiene, de los riesgos y de las bondades. Gracias. Gracias, doctor Esperón. Doctor Mendoza. Bueno, además de coincidir con lo que han planteado Marcela y Ramón, yo quisiera agregar un par de aspectos. En uno, continuar con la reflexión de Ramón, en el sentido en que efectivamente nosotros hemos estado trabajando con los chicos durante mucho tiempo el concepto de lectura crítica, pero que la lectura crítica, digamos, dedicaba gran parte del proceso a el acopio, a la selección de las fuentes, etcétera. Eh, en este caso estamos ante una opción tecnológica que nos trae información a raudales en un tiempo prácticamente instantáneo y que por lo tanto hace más importante la lectura crítica, pero crítica de verdad, porque a diferencia de la IA que es irresponsable, es decir, no rinde cuentas por sus resultados, ni siquiera pide disculpas, eh, nosotros sí somos responsables por lo que concluyamos y afirmemos, ya sea en el ámbito académico o asistencial. Y como somos los que vamos a asumir la responsabilidad, tenemos que aprender a ser extremadamente críticos y exigentes con la IA. No le vamos a exigir velocidad porque la tiene, no le vamos a exigir diversidad porque la tiene, pero sí exigentes en cuanto a revisar cuidadosamente aquello que nos afirma o nos dice para poder decir y acoger qué de eso efectivamente es válido, es éticamente permisible o aconsejable y consistente con el criterio clínico. Como decía Ramón, ese es un tema que tenemos que entonces fortalecer mucho. Esa, vamos a llamar así, asertividad. No dejarse convencer por la IA, por su aparente velocidad o diversidad. A esa reflexión yo le agregaría una, que es, ese sí creo que es un desafío nuevo. Y es que, así como los alumnos usan más la IA que los profesores, ahora los pacientes usan más la IA que los profesionales. Antes nos preocupaba que el paciente, antes de venir a la consulta, consultaba con la abuelita o con el familiar o con el boticario
y si nada de eso funcionaba, venía la consulta. Pero ahora no es así. Ahora lo primero que hacen es consultar a su ChatGPT. No, entra a ver qué te dice de lo que tienes o de lo que sientes. Y, y lamentablemente una idea que va calando en digamos, en el público lego, es que efectivamente, como lo dice la inteligencia artificial, es. Es más, algunos, creo que por ahorro de tiempo, ya han obviado la palabra artificial. Yo he escuchado, no, le he preguntado a la inteligencia, como que eso fuera efectivamente pues la inteligencia, y entonces lo que dice es, y vienen convencidos de lo que le dijo es, y intentan contraargumentar lo que el médico joven, o bueno, uno mismo como médico o el médico joven le va a decir. Y por lo tanto, eso pone al joven graduado, a nuestros estudiantes ahora de pre y de posgrado, yo diría, en una posición de desarrollar estrategias de asertividad profesional, porque tienen que saber que el paciente va a venir convencidísimo de que ya la inteligencia le dijo lo que tenía que tomar y cualquier otra cosa, y solamente viene a corroborar si es que el médico sabe tanto como la IA. ¿No? Y yo creo que ese es un tema en el cual tenemos que también trabajar nosotros de cómo enfrentar situaciones interpersonales de ese tipo. Yo le estoy poniendo a eso el nombrecito de asertividad profesional. O sea, cómo se le explica los límites, las coincidencias, las divergencias, sin dejarse, digamos, convencer, entre comillas, ya no por la revisión de la literatura, sino por el propio argumento que el paciente pueda traer. Yo creo que es una competencia que antes no teníamos que desarrollar, pero que sin duda me parece que va a ser fundamental en el futuro. O en el presente, como decía Marcela, no, ese ya no es el futuro, es el presente. Así es, muchas gracias a los tres. Entonces, concordando que la IA es una herramienta y por ende hay que enseñarla transversalmente en el currículo y no con asignaturas determinadas, Correcto. ¿cierto? Por otro lado, es una herramienta que tiene que ser usada con criterio profesional, pero para que el estudiante tenga criterio profesional, tiene que tener un pensamiento crítico y tiene que tener desarrollado el razonamiento clínico. Entonces, tenemos que seguir formando a nuestros profesionales de salud y médicos con pensamiento crítico y con su razonamiento clínico de acuerdo a su área profesional. Eh, no hemos, siempre nos damos cuenta o conversamos y de repente preguntamos cómo están los procesos de acreditación en nuestros países. O cuando miramos una universidad que desconocemos, lo primero que vemos es si está acreditada o no está acreditada. O si con la que vamos a hacer convenio y vamos a hacer movilidad social, si el programa de formación de especialistas está acreditado o no, considerando la acreditación como un criterio de calidad. En ese sentido, los procesos de acreditación son muy diferentes, los de Colombia con Chile, los de Chile con México, los de México con Perú, y muchas veces desconocemos por ignorancia cuáles son los procesos y no sabemos si son equivalentes o homologables. En ese sentido, ¿cómo considera usted avanzar hacia estándares panamericanos comunes de calidad, respetando al mismo tiempo la realidad de cada país? Y empezaré al revés ahora. Doctor Esperón. Pues mira, esa es una buenísima pregunta y la verdad, no sé si debe ser el primero porque puedo encender ahorita los ánimos. Fíjense que yo he tenido algunas reflexiones y quiero hablar a título personal. Aquí no hablo a nombre de ANPEM ni a nombre de ninguna universidad, esto es a título personal. Yo he tenido algunas reflexiones en estos últimos meses o del año pasado para acá sobre los procesos de acreditación que a mí mismo me han estado preocupando y creo que de ahí la pregunta que haces, Mauricio, porque justamente hay muchas diferencias en los procesos de acreditación que si bien siguen un estándar mundial, ¿no? De la Federación Mundial, pues creo que es un faro de luz muy importante y creo que debemos de seguir esos estándares que propone la Federación Mundial. Creo que en su aterrizaje y en cada país pues es diferente. Y creo que en algunos lugares todavía se está manejando pues algunos criterios
que son un poco cerrados y que dificultan a veces la innovación o los cambios en la educación médica. Porque muchas veces se piensa que en el estándar es que las cosas tienen que ser de esta forma, ¿no? Y no, y se piensa más en la forma que en el fondo. Y en el fondo es, por ejemplo, bienestar, ¿no? Un ecosistema formativo con bienestar. Ese es un fondo. Ahora, ¿cómo logras ese ecosistema formativo? Pues no necesariamente tiene que ser que tengas la oficina A, la oficina B y la oficina C, ¿no? Así puede ser que funcione en algún lugar, pero en otro lugar lo hacen de otra forma o el contexto es diferente, ¿no? Entonces, si bien yo creo que la acreditación es necesaria todavía, yo creo que sí nos tenemos que replantear algunas formas en las que esos estándares se convierten en indicadores y al final se terminan aplicando, volverlos, si bien garantes de la calidad, pero no limitadores de la innovación. Eso es un poco una perspectiva. Aquí en México tenemos un poco eso nos ayuda mucho en la garantía de la calidad, pero sí de repente en algunas cosas, por ejemplo, el internado médico. El internado médico aquí se estaba hablando ya en que queremos hacer modificaciones curriculares, que haya diferentes salidas formativas, y se piensa que, por ejemplo, a lo mejor los alumnos que salen por clínica pueden llevar internado médico, pero los alumnos que no salgan por clínica, que salgan hacia otro tipo de ramificaciones, por ejemplo, tecnología médica o alguna cosa, pero a lo mejor ahí no tienen que ser internados, ¿no? Pero el estándar dice que todos deben de ser internados y que además debe ser de un año, ¿no? Entonces, híjole, cuando empiezas a hacer la revisión curricular y querer hacer alguna adaptación, pues resulta que no se puede porque la acreditación misma dice, bueno, es que esto debería ser así, ¿no? Entonces, son algunos detalles que de repente sí, creo que tenemos que participar mucho para que esto vaya cambiando gradualmente en todos los países. Y lo otro es que también tenemos que tener una perspectiva de que la formación en los países, pues no necesariamente solo para los países, porque al final los alumnos se van moviendo a todo el mundo, ¿no? Y entonces tenemos que tener criterios que no solo sean adaptables para nuestro país, sino que además tengan que ser o los tengan que preparar para otros entornos en otros países y que además todo esto garantice la salud de todos, ¿no? A nivel global. Entonces, creo que por ahí hay mucho que hacer. Creo que hemos dado un gran paso en los procesos de acreditación que tenemos hoy. Creo que son muy sólidos, pero tenemos que empezar a pensar en procesos un poco más abiertos, enfocados en la mejora continua y que también la otra cosa es que nosotros lo hagamos con convencimiento desde la institución de la mejora continua permanente y no tenga que ser como algo externo que siempre viene a decirnos como si estamos bien, si estamos mal, como una obligación, ¿no? Esa es la otra cosa, que de repente eso también es cuestionable y lo sé, porque de repente a lo mejor al no haber la obligatoriedad, pues no lo hacen, ¿no? Pero ¿cómo podemos trabajar para que más allá de una obligatoriedad sea algo que nazca desde el corazón de las instituciones y que todos en la búsqueda del bien común y de la mejora continua permanente, para tener un mundo mejor y la salud para todos que tanto ambicionamos, pues se pueda lograr, ¿no? Entonces, por ahí van mis reflexiones, que a lo mejor los confundí un poco más porque no, al final no les dije una postura fija, pero es lo que he estado viendo, la transformación que está viendo en los últimos años, sobre todo después de la pandemia, respecto a los procesos de acreditación a nivel mundial. Gracias, doctor Esperón. Doctor Mendoza. Muchas gracias, Mauricio. A ver, yo creo aún ahora en lo que en mis años universitarios llamábamos la patria grande. Em, Creo que efectivamente estamos en procesos de globalización y con pautas cada vez más globales. Y en el caso de educación médica, ahí tenemos el rol activo de la World Federation, pero que para aterrizar esos patrones globales es bueno pensar en la patria grande. Creo que en nuestros países de la región tenemos más en común que diferentes. Y eso debería llevarnos a la propuesta de que procesos como la acreditación podamos o debamos pensarlos de esa manera, ¿no? De manera panamericana por lo menos. De hecho, en la experiencia peruana ha pasado algo así, por una confluencia de situaciones, porque
el proceso nacional fue un proceso débil, que se debilitó mucho con los últimos gobiernos y por lo tanto, al ser débil, no tenía mucho atractivo. Para empezar, en Perú la acreditación de facultades es voluntaria, el licenciamiento es obligatorio, la acreditación es voluntaria, y además ha pasado por un proceso muy, digamos, difícil de institucionalización. Y eso ha llevado a que la mayor parte de facultades con un cierto nivel de desarrollo hayan optado por pedir acreditaciones internacionales. Y en este momento, digamos, si uno hace un balance en el país de las acreditaciones en facultades de medicina, la mayor parte de facultades de medicina han optado por eso, por pedir acreditaciones internacionales con entidades acreditadoras latinoamericanas que están autorizadas para hacerlo en otros países. Pero que lo que va configurando entonces es un escenario como el que describe Mauricio. O sea, que uno recurre a agencias de países hermanos que tienen esta ya experiencia o validación internacional para ir recurriendo a su acreditación y por lo tanto se da un proceso bidireccional de validación, porque así como se le pide a la acreditadora internacional que te valide, al elegirla, uno también está validándola como agencia y diciendo, sí, aquí, para efectos de lo que queremos en nuestro desarrollo en el país y varios fines institucionales, esa acreditación me es más valiosa que la acreditación nacional. Y entonces yo creo que lo que se ha ido dando, como le digo, por circunstancias, pero que su resultado neto en este momento es ese. Al igual que Ramón, yo también creo que, por lo tanto, para poder ser válida en un contexto internacional, la acreditación tiene que pensar más en vincularse a procesos de mejora continua de la calidad al interior de las instituciones, tiene que reposar menos en patrón, en estándares rígidos de estructura y más bien darle fuerza a procesos vinculados a la calidad y a dominios que de alguna manera están ya bastante, yo diría, consistentes al margen de los modelos y de las acreditadoras. Ese sería mi comentario al respecto, Mauricio. Gracias, doctor Mendoza. Doctora Rincón. Muchísimas gracias, doctor Soto. Estoy de acuerdo con lo que mencionan el doctor Ramón y el doctor Pedro. Créame que yo he reflexionado mucho hacia cómo podríamos avanzar a estos estándares panamericanos comunes de calidad, entendiéndose que pues todos buscamos ese médico pertinente para atender las necesidades de nuestras poblaciones. Todos entendemos que América Latina es una región extraordinariamente diversa desde el punto de vista epidemiológico, social, cultural, sanitario, y eso lo sabemos, lo tenemos todos presentes. Y pretender currículos idénticos sería no solamente inviable, sino probablemente inconveniente, teniendo en cuenta estas diferencias. Pero esta diversidad no debe impedirnos construir acuerdos sobre aquello que consideramos esencial en la formación médica. Yo creo que ese es el punto de partida. Entonces, la discusión no debería centrarse en qué asignaturas enseñamos o no y cómo alineamos estos estándares de calidad, sino cuál es el médico que queremos formar y qué capacidades mínimas debe tener cualquier egresado, independientemente si sale de una facultad en México, en Perú, en Chile o en Colombia, y que pueda responder de manera segura, ética y efectiva a las necesidades de la salud poblacional. Y es que esto no significa imponer un currículo uno, ni más faltaba, sino construir un lenguaje común sobre la excelencia de la educación médica. Entonces, pienso que esta diversidad de los sistemas de salud no debe impedir compartir una misma visión de excelencia regional. Entonces, creo que este espacio, espacios como este, nos llevan a pensar que quizá el próximo gran proyecto de la educación médica latinoamericana sea construir desde organismos como FEPAFEM y las asociaciones nacionales de las facultades de cada uno de nuestros países, un marco panamericano de competencias médicas esenciales que nos pueda apoyar estos sistemas de acreditación, no para uniformar nuestros programas, eso lo he dejado claro al inicio, sino que buscaría garantizar que cualquier ciudadano de nuestra región pueda confiar en la formación de los médicos que lo atienden independientemente del lugar donde se ha formado, porque el fin último es el mismo, atención de calidad para nuestros pacientes. Muchas gracias. Ustedes han indicado, sí, que existen indicadores garantes de la calidad.
Sin embargo, que estos no obstaculicen la innovación de la enseñanza, primero que todo. Y segundo, que hay que ver cómo hacer la bajada de esos padrones. Y en ese sentido, yo les quiero consultar. Hoy en día, cada país tiene su agencia acreditadora de calidad. Y lo que ha habido es que la World Federation ha licenciado a ciertas acreditadoras del país diciendo, si usted está acreditado, tiene una acreditación internacional. ¿Ustedes consideran eh, que eso es válido o consideran que en la región panamericana deberíamos tener una agencia acreditadora panamericana en donde participen académicos de la región panamericana y construyen esos indicadores o patrones de acuerdo a la realidad panamericana? Simple, sí o no y por qué. Doctor Esperón. Pregunta difícil, ¿eh? Yo creo que indistintamente de que puedan existir o no de cada país o de algunos países que evalúan a otros países, sí debería haber un consenso regional. Eso sí creo que debería de haber un consenso regional entre todas las acreditadoras del continente. Eso sí o sí debería de haber. Y deberían de haber acuerdos sobre pues esas características mínimas que garanticen la seguridad de todas y de todos, ¿no? En la formación médica. Y debe ser mandatorio, es la otra cosa, ¿no? Pero cuando hablamos de que debe ser mandatorio, entonces el problema que viene, que es uno de los que a mí a veces sí me incomodan un poco, es el tema de los costos. Porque el costo al final, al ser parejo, hay instituciones que lo pueden solventar muy bien, pero hay instituciones para las que es muy difícil solventarlo. Por ejemplo, en este momento en México, las instituciones públicas, es muy complicado poder pagar hoy un proceso de acreditación, pero muy complicado. De hecho, el gobierno de México ha generado nuevos procesos de acreditación gratuitos fuera de las agencias autorizadas internacionales, ¿no? Porque justamente el gobierno de México reconoce que las universidades que reciben dinero del mismo gobierno no es para eso, ese dinero, ¿no? Entonces esto nos pone en una situación compleja, ¿no? Porque entonces lo que empieza a pasar es que las universidades que tienen plata son las que pueden pagar esas acreditaciones internacionales y las universidades del Estado no. Y entonces esto ya nos va a empezar a generar pues un problema de, ahora sí que pues yo no sé si estaremos empezando a tener estudiantes de primera y de segunda, o empezaremos, o esto realmente, bueno, muchas de las universidades más prestigiadas además son las que no lo pueden pagar. Entonces, ¿qué va a significar realmente la acreditación, no? Entonces, creo que hay muchas preguntas, Mauricio, creo que para mí sería muy difícil decir hoy sí o no, porque creo que hay muchas preguntas, pero de que necesitamos evolucionar, eso yo te respondería que sí. Yo creo que sí necesitamos evolucionar. ¿Cuáles son los caminos? Creo que ahí todos tenemos que consensuar y encontrar mecanismos que garanticen a toda persona que vive en el continente americano, al menos que va a ser atendido por un médico que cumpla requisitos mínimos de no dañar. Que con esa me quedaría, te lo juro. No sé en sus países, pero hay gente que de repente pues híjole, ni siquiera esa cumple, ¿no? La de no dañar. Estudiando cursos, aquí les llamamos patito, el otro día me consultó alguien, oye, se formó en tu país alguien que estudió una residencia, algo así como en magnetología o algo así. Eso no existe, ¿no? Pero tienen el papel y esa persona, pues, yo no sé si pueda dañar o no, ¿no? Entonces, creo que sí es una plática seria que sí nos debe de reunir a muchas discusiones solo sobre este tema y sobre si la acreditación tal cual como la conocemos hoy es la única vía para garantizar esto, porque a lo mejor necesitamos más vías. Esa es la otra cosa, ¿no? Y otros tipos de mecanismos de seguridad, eh, pues más amplios, ¿no? Gracias. Doctor Mendoza, gracias, doctor Esperón. No, mi respuesta es sí. Yo creo que sí, que debemos apostar por un mecanismo de acreditación de calidad latinoamericano o panamericano, si es que vamos, pero yo pensaría más en un latinoamericano. Em, Creo que tenemos un cuerpo académico formado y en todo caso reforzable o formable que dé cuenta de este tipo de procesos y que pueda
trabajar procesos eh, anclados en las exigencias de más alto nivel global, pero también en la realidad que tenemos en nuestros países y en las exigencias propias de nuestros países también. En resumen, esa es mi respuesta. Como lo comenté hace un rato en la respuesta anterior, por lo menos en la experiencia peruana, de alguna manera la realidad ha ido migrando hacia ese punto, al punto de, en los hechos, plantear que las facultades, en el caso nuestro, al margen de que hay públicas y privadas más o menos en el mismo rumbo, han apostado más por buscar una acreditación en entidades latinoamericanas que en la propia nacional. Y creo, como les digo, que eso es un signo que abona en esa dirección. Esa es mi respuesta, Mauricio. Gracias, doctor Mendoza. Doctora Rincón. Bueno, para no repetir lo que ya han mencionado, mi respuesta es sí. Tenemos las redes, tenemos el talento y tenemos la corresponsabilidad de formar el médico que necesitan nuestras comunidades. Entonces, pienso que no es si iniciamos o no, sino cuándo iniciamos y cómo vamos a empezar a construir esta ruta. Perfecto. Y en esa misma dirección, todos ustedes mencionaron que tenemos que tener competencias mínimas de acreditación. Pero si miramos la realidad de nuestros países panamericanos, tenemos baja movilidad de estudiantes, tenemos muchos trabas en la revalidación de títulos de los diferentes países. Y lo que es peor aún, que nuestros estudiantes tienen un sistema de movilidad o intercambio de estudiantes que es envidiable por nuestras instituciones, que es el IFINSA. Ellos tienen una gran movilidad, muy bien organizada, muy bien estructurada, muy bien jerárquica y estableciendo indicadores de calidad que no es un turismo académico o un turismo estudiantil, sino que el estudiante va realmente a hacer una estudiantía. Y nosotros no tenemos la capacidad incluso a veces de convalidar, homologar esa actividad y el alumno lo tiene como una actividad extracurricular, enriquecida por conocer otra cultura, otra manera de enseñar y otra de ver perspectiva del racionamiento clínico de acuerdo al país en que ellos realicen. Basado en eso, ¿cuál es su opinión de tener unos mínimos comunes de formación en la región panamericana de médicos? Que digamos, este es nuestro mínimo que todos deberíamos tener y el resto corresponde al sello o a la epidemiología de cada país, que es diferente y eso a veces nos trae problemas, que a veces alguna formación de médicos está basada mucho en enfermedades tropicales, en que no existe ahora, aunque hoy en día la migración ha provocado que casi patologías que eran típicas de una región ya están casi colonizando o emergiendo en toda la región panamericana. Doctora Rincón, ¿qué piensa al respecto? Mira, yo he reflexionado mucho con respecto a esto, no en el contexto panamericano o latinoamericano, sino en nuestro propio contexto nacional. De hecho, hemos venido trabajando en los últimos años en unos mínimos formativos para el médico general que necesita Colombia. Nosotros siempre, alineado con calidad, tenemos claro que deben haber unas competencias mínimas que garanticen la atención segura de nuestros pacientes y que respondan a las necesidades actuales. Esto nosotros lo tenemos clasificado con unas competencias genéricas y unas competencias específicas, que es prácticamente el 90% de la formación, y ese 10% adicional es el extra que usted le da desde su institución, respetando la autonomía institucional. Independientemente de la ruta que usted decida tomar como institución para alcanzar estos mínimos formativos, deben existir porque son necesarios para garantizar pues, la atención segura de los pacientes. Entonces, sí, deben haber unos mínimos formativos que no solamente garanticen esa atención segura, sino que faciliten procesos de movilidad y se adapten a las necesidades de nuestras poblaciones. Perfecto, muchas gracias. Doctor Mendoza, Muchas gracias, Mauricio. A ver, yo también creo que sí, que es importante contar con estos mínimos formativos de la región, o sea, latinoamericanos. Yo creo que en realidad yo creo que sí, de lo que se ha podido revisar, de lo que he revisado de perfiles formativos en diferentes de nuestros países, repito, tenemos mucha más semejanza que diferencia. Y entonces, a partir de esas semejanzas, creo que es totalmente factible construir
mínimos formativos comunes a la región. Sobre el tema de IFMCA, sí, yo, al igual que tú, Mauricio, y creo que todos aquellos que hemos tomado conocimiento, andamos maravillados. Los chicos realmente son para quitarse el sombrero. Y no solamente porque tú veas una propuesta ahora, lo interesante de esa propuesta es ver cómo ha ido madurando a lo largo de décadas de continuidad. Es decir, no es que tú digas, mira, qué buena gestión que está ahora en IFMSA que está logrando esto. No es así. Ellos simplemente van manteniendo lo que llamaríamos una política de Estado, ¿no? O sea, desde muchas directivas atrás, de generaciones de ellos, han logrado dar una continuidad a una propuesta estratégica muy valiosa, muy fuerte, y de la que ya quisiéramos nosotros tener algo parecido. Y quizás no lo tenemos porque ya, a ver, todos hemos sido estudiantes. Lo que pasa es que, como decimos acá, la vaca ya no se acuerda de cuando fue ternera. Entonces, ahora que ya somos profesores, pensamos de manera más estructurada. Pensamos que tenemos normas y que esas normas hay que cumplirlas. Y entonces, para que un alumno o un docente pueda hacer una pasantía válida, tiene que cumplir con la norma de aquí, cumplir con esta otra norma. Y eso es lo que al final nos permite, o mejor dicho, no nos permite poder hacer un mecanismo eficaz, eficiente y masivo, que es el que ha logrado desarrollar IFMSA. Entonces, para mí, el principal aprendizaje de esta experiencia tan bonita debería ser ese, que si realmente queremos tener una experiencia así de masiva, así de exitosa, tenemos simplemente que pensarlo al revés o de la otra forma. O sea, no pensando en cuáles son las normas que tengo que cumplir para que esto funcione, sino qué cosa quiero que funcione y después construir las normas para que sea factible. Porque lo que la comparación simple sugiere es que la forma como lo estamos haciendo nosotros no es la mejor. Gracias, Mauricio. Gracias, doctor Mendoza. Doctor Esperón. Sí, yo creo que sí debe haber estándares mínimos de lo que se espera que pueda hacer bien un médico, indistintamente de las cuestiones, todas las cuestiones adicionales que no necesariamente son solo el sello, sino incluso más allá, porque muchas veces se habla de los sello o insignia como la parte muy asociada a la filosofía de la institución educativa, ¿no? Pero bueno, indistintamente yo creo que debe haber mínimos, desde que lleves el título de médico, pues hay ciertas cosas que tienes que saber sí o sí. Eh, y creo que también algunas cosas que sí necesitamos irnos poniendo de acuerdo es en los esquemas curriculares también, porque, por ejemplo, aquí en México algo que pasó fue el tema de que, por ejemplo, cuando yo estudié, veíamos básicas y luego veíamos clínicas y luego intervención social. Y en clínicas veíamos como las materias grandes, ¿no? Medicina interna, cirugía, ginecobstetricia, pediatría, urgencias. Y bueno, y dentro de medicina interna veíamos cardiología, neumología, neurología, hematología, ¿no? Y dentro de cirugía y así. Y ahora no. Ahora hay materia de cardiología, materia de neurología, materia de hematología. Y eso es un gran problema desde mi punto de vista. Porque para empezar, todas las especializaciones quieren tener su materia ahí. Y en México, no sé en sus países, pero en México al menos existen más de 100 especializaciones. Es imposible. Segundo, el que si le dedicas un semestre estándar a todo, pues no es igual, porque no, los médicos generales no se exponen a todas estas problemáticas en la misma proporción o carga. Y tercera, es muy difícil de actualizar porque entonces, y de operar, porque entonces tienes a muchísimos maestros con diferentes expertices dando formación muy especializada a médicos generales. Entonces, ahí yo creo que se han perdido ya los mínimos, porque entonces no sabemos cuáles son los mínimos. Yo pienso que desde que se haya tomado esa decisión, no sé cómo son los países, es que ya no se sabe cuáles son los mínimos, porque si estoy de mi profesor de cardiología, piensa que lo más importante es que ellos aprendan a tratar una corrección de una válvula cardíaca,
pues estamos perdidos, ¿no? Porque, o la infección de una válvula cardíaca, pues esto es ya de su especialidad, ¿no? Entonces, entonces, ¿qué es lo mínimo que debe saber hacer un estudiante de medicina, o un egresado de medicina? Pues yo creo que sí es muy importante hablar de esto, sin que esto sea, determine un currículum único, pero sí que tengamos bases únicas de las competencias mínimas y lo que le llaman también ¿cómo le llaman en Las inglés? EPAs. Las EPAs, el Trustable Professional Activities, las actividades profesionales confiables, ¿no? Creo que sí deberíamos de tener un listado y un listado que corra de norte a sur y que todos debamos de cumplir desde las diferentes formas de currículum que tengamos, pero sí que hay ese compromiso que nos permita garantizar que un médico general sabe ser médico general en la Patagonia, ¿no? O en Tierra de Fuego, como en Alaska, ¿no? Entonces, creo que eso sí es importante. Y yo ahí sí difiero un poquito de mi sensei, del gran maestro Pedro, de lo latinoamericano, porque yo creo que también ese es otro detalle mientras pensemos que Norteamérica es diferente, creo que estamos también en problemas, porque al final nuestras comunidades también migran para allá y les cuesta más insertarse si la lógica es distinta. Y claro, ciertamente nosotros formamos para nuestros contextos, pero sí creo que debemos de ser un poquito más abiertos en ese sentido, ¿no? Para que nuestros alumnos, tanto los del norte puedan venir al sur, como los del sur puedan ir al norte. Creo que es algo que de todas formas ya pasa, ni siquiera hacemos nada para que suceda. Eso responde a otras políticas, sobre todo económicas. Muchas gracias. Entonces estamos todos de acuerdo que tenemos un mínimo común de formación y que eso va a ayudar a todos, sobre todo ahora, a los procesos migratorios que están muy elevados, debido también, ¿cierto?, a la equidad, a los pasajes aéreos que permiten una movilidad poblacional muy rápida. Entonces, coloquemos como desafío panamericano trabajar en eso, formar el mínimo común médico o el médico general de la región panamericana. Antes de finalizar, ¿cierto? Nuestra presidenta, la doctora Carolina Williams, de Soeduxa, les desea hacer una pregunta a cada uno de ustedes. Doctora Williams, por favor. Muchas gracias. Antes de finalizar, mi alma de pedagoga lo requiere, así que quisiera hacerles una pregunta y apelar a su experiencia un poco más micro. ¿Ah? Hace 2 años, nosotros como Soeduxa trabajamos en una mesa en común con todos los socios, levantando justamente los desafíos de la educación médica en Chile. ¿Ya? Se habló de la tecnología, se habló de la IA, de las acreditaciones justamente, de la formación docente, de la investigación, pero también de un tema que de alguna manera poco a poco se habla mucho más, ¿cierto? Acá de la humanización, ¿ya? Y si bien me dicen, bueno, hemos hablado mucho de las acreditaciones y de la exigencia, tiene que ver mucho también con lo que ustedes recién han conversado, porque fíjense que es como una contradicción sistémica lo que estamos enfrentando. ¿En qué sentido? Exigimos a los estudiantes de medicina, ¿cierto?, que a cuidar de la salud de los otros, pero ellos operan bajo esquemas de alta presión, esquemas muchas veces de privación de sueño. Entonces, me gustaría, y además tenemos presiones, las instituciones tenemos presiones externas, como ustedes bien lo han dicho, desde las acreditaciones por proveer un sistema, ¿cierto?, que permita una retención eficiente en el tiempo y un acompañamiento. Entonces, me gustaría solo apelar a sus experiencias con respecto a este tema. ¿Qué reformas estructurales ustedes han visto que no signifique solo implementar un taller en el currículum de mejorar la respiración ¿cierto? O afrontar el estrés, sino que como para humanizar la formación médica en salud? Y esto no solamente lo digo para los médicos, lo digo para todas las profesiones de ciencia de la salud que se exigen bajo estos cánones. Así que lo dejo abierto, por favor, si es que hay alguno que nos pueda contar un poquito su experiencia antes de cerrar. Así que muchas gracias. ¿Me permites, Mauricio?
Pero Perdón, por Marcela. favor, Sí, sí. No, 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 Marcela, por favor, ella Marcela. tenía. La dama primero, la dama primero. Muchísimas gracias. Yo creo que esta discusión la hemos venido dando en todos nuestros países, y está muy alineado con toda la parte de bienestar y salud mental, ¿m? Pues porque esto va directamente ligado con una enseñanza más humanizada. Creo que en nuestras instituciones debemos cambiar la forma en que entendemos el tema de bienestar, el tema de salud mental y humanización, porque esto tradicionalmente siempre se ha visto como desde el problema, ¿no? Entonces, en el caso de que no hubo una enseñanza humanizada, entonces el estudiante pasó la queja, o en el caso de que haya una situación de salud mental, entonces se ofrece algún tipo de servicio de apoyo, pero únicamente cuando aparece el problema. Eh, y es que esto debe empezarse a tratar desde la prevención y desde entender que estudiantes y docentes todos presentan dificultades, ¿sí? Todos presentan dificultades y debemos empezar a entender cómo construir entornos educativos que promuevan activamente el bienestar de todas las personas que están involucradas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, esto nos lleva al primer reto y es revisar aspectos estructurales de la formación médica. Doctora Carolina, usted lo ha mencionado, las cargas académicas son excesivas, los sistemas de evaluación muchas veces son demasiado rígidos, la cultura del perfeccionismo, que creo que es común para todos los países latinoamericanos, la exposición prolongada al sufrimiento de cierta forma se normaliza. En los escenarios de formación, los estudiantes están expuestos a situaciones muy difíciles de la naturaleza humana y estas exposiciones son muchas veces prolongadas. Y pues desde luego lo que tanto se ha discutido como es la violencia o el maltrato en los escenarios de la práctica. Entonces, las facultades deben avanzar hacia modelos que integren el bienestar como parte de su estrategia educativa y no como un servicio aislado. Es decir, debe haber una integración curricular del bienestar. Esto incluye sistemas de acompañamiento oportuno, programas de mentoría, promoción de ambientes psicológicamente seguros, formación docente y acompañamiento en procesos de retroalimentación. Por ejemplo, saber cómo retroalimentar, mecanismos de detección temprana de dificultades por parte de los estudiantes, no solamente desde la parte de salud mental, sino dificultades económicas, dificultades sociales, dificultades académicas, y que tengan políticas muy claras frente al acoso, la discriminación y el maltrato. Entonces, cuando volvemos el bienestar parte de la cultura institucional, es mucho más fácil tener entornos humanizados, entornos de formación humanizada. Y desde luego, ya lo dije al inicio, debemos reconocer que tanto estudiantes como docentes comparten muchos de estos factores de riesgo. Entonces también tenemos que cambiar la mirada no solamente hacia los estudiantes, sino también hacia los docentes. Entonces, creo que hemos hablado muchísimo de calidad a lo largo de este webinar. Creo que ha llegado el momento de reconocer que ninguna de estos componentes de la calidad educativa es sostenible sin una formación que incluya el bienestar y que vaya direccionado hacia una formación humanizada. Entonces, el bienestar no debe ser como un beneficio adicional para quienes estudian medicina, debe ser un indicador fundamental de la calidad educativa. Entonces, ya para cerrar mi intervención, creo que uno de los mayores desafíos de la educación médica contemporánea es demostrar que es posible formar profesionales altamente competentes sin que sigamos normalizando el agotamiento, el sufrimiento o pues el deterioro mental durante el proceso formativo. Ese es un reto que se nos viene. Desde Escofame nosotros hemos venido trabajando arduamente en esto, hemos empezado a identificar cuáles son las rutas de bienestar que se tienen en las facultades y estamos construyendo documentación u orientación para tener estrategias de enseñanza-aprendizaje efectivas, particularmente en escenarios clínicos que fomenten este bienestar. Gracias, doctora Rincón. Doctor Mendoza. Muchas gracias. Me parece, doctora Williams, una pregunta crucial, ¿no? Un tema crucial para tratar de resolverlo. La experiencia que yo le puedo un poco reseñar brevemente en estos minutos, en el caso nuestro tiene que ver con una experiencia que le llamamos el Preventorio para el Desarrollo Humano. El Preventorio lo formamos en el año 2013, a raíz de un entrenamiento que hicimos un grupo de profesores en temas de manejo de violencia y que nos llevó a la conclusión de que nuestra formación era violenta, ¿no? Todo esto que ha mencionado muy bien la doctora Marcela, este tipo de
de proceso en el cual hemos normalizado el agotamiento, en fin, una serie de prácticas sin pretenderlas, pero las introyectamos y entonces resultamos haciendo que el alumno considere y el futuro profesional considere normal ese tipo de comportamiento y de situación. El preventorio tuvo la ventaja de que, bueno, insertó la reflexión y empezó a formar un equipo de docentes, pero llegamos un poco a la conclusión que también ya se ha mencionado, de que tenía que ser algo masivo, ¿no? Porque el preventorio era algo así como un espacio de tamizaje, identificaba casos de mayor riesgo y trataba de intervenirlos, pero no era masivo. Y a lo que hemos llegado entonces en los últimos 5 años es a tratar de masificarlo en dos canales. Uno es un canal de formación de mentores. Tenemos ahora un proceso de formación de mentores docentes que tienen ese tipo de formación, una formación en la cual lo que se busca de ellos, al margen del curso en el que estén trabajando, clínicas básicas o en donde estén, eh, que tienen una misión transformadora de ese espacio en el cual están ellos en lo inmediato para trabajar un proceso formativo humanizado, como lo ha descrito muy bien Marcela. Y el otro canal, que es más reciente, recién tiene 2 años ahora, es que hemos colonizado un curso de formación general, que es un curso que se hace en la facultad para estudiantes de todas las carreras de la salud. Nosotros formamos 5 carreras: medicina, obstetricia, nutrición, tecnología médica, eh, y a los alumnos de todos estos cursos los formamos juntos en un curso que le hemos llamado de formación personal social y que tiene también un poco esta orientación, ¿no? Por un lado, de desarrollar espacios, digamos, más horizontales de trabajo colaborativo. Nos faltan incorporar algunas bonitas experiencias chilenas. Cualquier día los vamos a invitar para que nos hablen de sus cursos de formación interprofesional, que quisiéramos un poco que vaya esto para allá. Pero por ahora lo que tenemos de esta formación básica es un curso para alumnos de primer año. Los que ingresan a la universidad hacen este curso y donde también tenemos todo este tema de la humanización y la formación como un tema transversal importante, ¿no? Eso es lo que podría comentar como lo que tenemos avanzado hasta ahora. Gracias, doctor Mendoza. Doctor Esperón. Este es un tremendo tema también, formar alumnos de medicina con cualquier neurodivergencia hoy, pues es un reto que ha estado siempre. Esa es la otra cosa, que los estudiantes con neurodivergencia siempre han estado ahí, nada más que pues se han ido a ciertas áreas de especialidad. Y no quiero mencionarlas porque no quiero etiquetar a nadie, pero sabemos que, por ejemplo, yo tengo compañeros que, por ejemplo, nos decían, es que a mí no me gusta tratar con personas, con pacientes. Y todos se asombraban y decían, pero es que tú, ¿por qué quieres estudiar medicina, no? Son muy buenos patólogos. Este, entonces, solamente con ese ejemplo están todas las respuestas. Y, 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 y es que siempre ha habido, lo que pasa es que antes no, lo que no había antes son las etiquetas. Lo que no habían antes eran tantas pruebas para diagnosticar y para decir, este tiene esto y tiene lo otro, ¿no? Y antes, pues a todos les daban Ritalin y listo. No sé si ustedes conocen ese fármaco. Aquí se lo daban a todos los niños con TDAH para que estén así como dormidos todo el día y no desarrollen sus altas capacidades que muy seguramente tienen, ¿no? Entonces, no es de extrañarnos que un alumno con alguna neurodivergencia, un TDAH, llegue a medicina. Para empezar, muchos de ellos son justamente de altas capacidades. Sabemos que el estudiante de medicina es un estudiante que normalmente es de altas capacidades. Pero muchas veces por estos estigmas, por estas cuestiones eh, tan cuadradas, tan cerradas, pues terminamos discriminando o limitando o pues incomodando a estas personas que tienen que ajustarse a ser funcionales dentro de la normalidad, ¿no? Para poder navegar durante el proceso formativo sufriendo muchísimo. Y entonces ahí es donde nos preguntamos, bueno, ¿no era la carrera más humana? ¿Dónde está la humanidad en esta profesión, ¿no? Y creo que esto nos debe hacer reflexionar profundamente y pensar que en realidad, yo siempre he dicho, bueno, cuando ahora estoy en una escuela pública otra vez, pero estuve algún tiempo dirigiendo una escuela de medicina pública y yo siempre decía, es que cualquiera puede estudiar medicina. Todos se me quedaban viendo con cara de no puede ser, es que los médicos son supergenios. No, no es cierto. Los médicos somos seres humanos comunes que sentimos, lloramos,
nos cansamos, sufrimos y sí, hemos decidido sacrificar parte de nuestro tiempo de ocio, tal vez un poco, para estudiar un poquito más que en algunas otras, pero yo creo que ninguno de nosotros es un superhombre o una supermujer, ¿no? Somos personas que pues hemos encontrado en la medicina algo que nos apasiona, algo que nos gusta, algo que nos hace felices y que nos hace el trabajo un poco más llevadero o disfrutable, pero cualquier persona puede estudiar medicina, hasta una persona con una neurodivergencia. Así ha sido siempre, nada más que no lo sabíamos, Mm. ¿no? Yo me he cuestionado alguna vez si yo mismo tengo alguna, ¿no? Pero bueno, vamos aprendiendo a funcionar y creo que algo que tendríamos que ser más generosos como seres humanos es que esta adaptación de estas personas pues sea más suave. Digo, no por eso la vamos a hacer menos difícil, difícil como cualquiera, ¿no? Pero no más difícil que los demás, ¿no? Sería mi comentario. Muchas gracias, doctor Esperón. Muchas gracias por la pregunta, doctora William. Y usted tocó un tema, y solo para cerrar, porque una de las preguntas que está en el chat, y justamente fue un tema que tomó el doctor Esperón, es eh, ¿qué tipo de medidas tienen con relación a estudiantes con neurodivergencia? Ya sabemos la opinión del doctor Esperón. Muy breve, me gustaría saber la opinión de la doctora Rincón y del doctor Mendoza. Doctora Rincón. Gracias. Esa pregunta es supremamente valiosa, particularmente porque los temas de diversidad ahorita es fundamental conocer y saber cómo incluirlos en nuestras facultades. En nuestra experiencia aquí en Colombia y creo que en otros países de la región, la discusión ha evolucionado desde preguntarnos si un estudiante con una condición específica puede formarse en medicina, que el doctor Ramón lo dijo, hacia preguntarnos qué apoyos y ajustes razonables requiere para alcanzar los resultados de aprendizaje y las competencias esperadas. Y acá quiero ser muy enfática en algo y es que las competencias de egreso deben mantenerse, ¿sí? No se cambian, pues porque realmente eso constituye un compromiso con la sociedad y con la seguridad de los pacientes. Lo que sí puede hacerse y debe ajustarse son las estrategias de enseñanza, acompañamiento y evaluación de los estudiantes, siempre que no comprometan los resultados de aprendizaje. Entonces creo que esa es la respuesta puntual a la pregunta. Acá me gustaría enfatizar que esto implica fortalecer los sistemas de apoyo académico, sistemas de bienestar, sistemas de mentoría como los que nos estaba comentando Pedro hace un rato, accesibilidad, acompañamiento individualizado, aspectos que muchas veces no se tienen en cuenta en las facultades porque usualmente venimos como todos igualitos, ¿no? Entonces se tiene esta es la manera en que se da la asignatura y punto, y no sean como las alternativas para otros estilos de aprendizaje. Entonces, por eso es fundamental tener estas charlas al interior de las facultades. ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza-aprendizaje que se están implementando para facilitar la adquisición de la competencia de todos nuestros estudiantes, independientemente de lo que se tenga de base? Entonces, creo que actualmente el desafío para las facultades no es reducir las expectativas sobre los estudiantes, sino generar las condiciones para que todos puedan desarrollar su máximo potencial, que Ramón lo enfatizó muchísimo, y demostrar las competencias requeridas. Entonces, en ese sentido, la inclusión no significa flexibilizar las competencias profesionales, y eso debe quedar súper claro. Significa flexibilizar los caminos para alcanzar esas competencias. Entonces, creo que esa es la respuesta desde Colombia. Gracias, doctor Rincón. Doctor Mendoza. Sí, bueno, breve nada más. Nosotros efectivamente parte de los hallazgos y de los aprendizajes cuando se implementó el preventorio fue que se empezó a identificar a estos jóvenes, porque antes de eso ni siquiera se les había identificado, simplemente no los visibilizábamos, ¿no? Era los alumnos que ingresaban porque habían aprobado un examen exigente de admisión y por lo tanto se habían ganado su espacio en la facultad y de ahí a estudiar y de ahí los veíamos para que se titulen. Entonces, de alguna manera, la experiencia de preventorio nos llevó a empezar a visibilizar. Y quizá esa sería la primera palabra. No sé qué tanto estamos sensibilizados ya a nivel de la región para poder identificar a este tipo de jóvenes con necesidades especiales, con talentos especiales, que están en la carrera. Y coincido plenamente con lo que han manifestado tanto Ramón como Marcela, en el sentido de que no se trata de ninguna manera de modificar las exigencias, pero sí de encontrar en ese camino de alcanzar las exigencias que hay quienes tienen diferentes habilidades, necesidades, y que justamente parte de hacer humana la carrera
es cómo, digamos así, implementar la salud en casa, que es algo que muchas veces se nos pasa por alto. O sea, eh, puede ser medio, no sé si vergonzoso o irrisorio, pero lo que nosotros vemos muchas veces es que habiendo normas vigentes en el país sobre salud en el trabajo, esas normas nosotros no las aplicamos en el trabajo, nosotros que somos los especialistas en buscar cuidar la salud de los demás, pero no la nuestra ni la de nuestros estudiantes. Entonces creo que parte del proceso de humanización en el cual estamos ahora embarcados tiene que ver con eso, ¿no? Con ir encontrando los espacios, identificando los grupos y también con ir implementando procesos ya colectivos que hagan de la formación una formación más humana. Ese es mi comentario. Gracias, doctor Mendoza. Gracias, doctor Esperón, doctora Rincón. Tenemos claro que la neurodivergencia nos enseñó que existen las curvas de aprendizaje, que antes las desconocíamos, ¿cierto? Que pensábamos que todos Ujú. aprendíamos al mismo tiempo y hoy en día sabemos que existe la curva de aprendizaje y lo que existe es flexibilidad en el aprendizaje, no flexibilidad en la adquisición de la competencia o del saber. Así que Ujú. yo quisiera primero que todo agradecer porque quiero terminar que en estas conversaciones siempre finalizamos con la misma conclusión, que necesitamos tener alianzas regionales estratégicas para tener mínimos comunes de formación, mínimos comunes de criterios de acreditación, mínimos comunes de movilidad, de rehabilitación de título, etcétera. Y yo quisiera hacer patente que los tres expositores de hoy en día hacen su pequeño granito de arena, su gran granito de arena en esta playa, en provocar estos mínimos comunes. Tenemos la doctora Marcela Rincón, quien acaba de organizar en el tercer Congreso Mundial de Educación Médica, en el Congreso, la reunión con el Colegio Royal de Canadá y la Red Andina para poder establecer cuáles son los mínimos comunes que debería tener la Red Andina en diferentes ámbitos. Un documento ya va a ser publicado y que hemos estado revisando. Así que muchas gracias por ese aporte, doctor Rincón. Al doctor Ramón Esperón, que además de ser el presidente de la Asociación Mexicana de Facultad y Escuelas de Medicina, ¿cierto? El doctor Ramón Esperón es parte de FEPAFEN y en FEPAFEN tiene a cargo un grupo en el cual estamos trabajando sobre la movilidad académica y estudiantil. Y estamos tratando de ver dentro de nuestra diversidad qué convergencias que tenemos y cómo podemos aplicar de lo que nos han enseñado nuestros estudiantes y que lo realizaron calladitos sin preguntarnos y que hoy tienen una gran estructura mundial y que no queremos, nosotros queremos ser parte de eso. Así que gracias, Ramón, por ese gran trabajo y que dé muy buenos resultados. Y finalmente, nuestro sensei, ¿cierto? Nuestro gran maestro, que es el doctor Pedro Mendoza, quien durante muchos años él ha estado coordinando cursos de formación de líderes en educación médica en su país. Lleva un programa de gerencia y líderes de educación médica de muchos años y él lidera hace 4 años y ha formado más, sacamos la cuenta, más de 75 nuevos líderes de educación médica a través de la Federación Panamericana de Facultades de Medicina y que yo quisiera agradecerles públicamente su aporte como educadores médicos en esto que es nuestra región y que cada vez nos estamos dando cuenta que es una sola y que ya no existen las diferencias de frontera, ni idiomáticas, ni culturales tan notorias que existían antiguamente. Así que quisiera primero que todo darle un abrazo y agradecerle a cada uno de También para ustedes por todos. la participación en este webinar. Y a los asistentes también, muchas gracias por ser parte y tener la paciencia de poder escucharnos y esperamos que esto haya sido para todos beneficioso. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas Adiós. Hasta gracias a todo todos y momento. por Gracias, abrazo para acompañarnos. Un todos. gran abrazo. Doctora Carolina, Mauricio, amigos todos. Nos vemos. Bueno, gracias Carolina, bye. Cuídense.